El sistema de transporte colectivo Metro está viviendo días intensos desde que hace casi 2 semanas el choque de 2 trenes en la línea 3 dejó como saldo la muerte de la estudiante universitaria Yaretsi y 53 heridos más. La agitación y la inconformidad de los usuarios fue creciendo día a día desde entonces, dejando en duda si las autoridades capitalinas están trabajando para mejorar el servicio de esta ciudad subterránea que traslada día a día hasta 4.6 millones de personas. La respuesta de las autoridades fue que sí están trabajando para mantener operando con normalidad este sistema, además de que existen recursos suficientes para que no existieran inconvenientes. Y fueron las mismas autoridades quienes comenzaron a generar dudas sobre las recientes anomalías que también comenzaron a surgir reiteradamente desde el pasado 7 de enero. A esto abonamos la presencia de los 6.000 elementos de la Guardia Nacional, quienes a pesar de no estar armados, fueron desplegados para evitar que existan personas que traten de impedir la correcta operación del metro, el cual suma ya 4 detenidos por el delito de ataques a las vías de comunicación. Sin duda, la fórmula perfecta para generar descontento entre los usuarios, quienes cada vez más denuncian fallas en el servicio, mientras que otro sector se está organizando para hacer manifestaciones para exigir un transporte digno y seguro sin la presencia de la corporación adscrita al ejército. Hay que apuntar que mientras esto ocurre, la red aún no se encuentra funcionando en su totalidad, pues aún queda pendiente la renovación de la línea 1 y resta media línea 12. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿hay austeridad en el servicio del metro? ¿El sindicato está coludido en las fallas de su operación? Y sobre todo, ¿estamos expuestos ante otro accidente? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. En Tribu Política hemos dado voz a periodistas, activistas e incluso trabajadores del metro para poner sobre la mesa qué es lo que está ocurriendo y cuáles serán las consecuencias que surjan en los próximos días para mejorar este sistema de transporte. Hoy hablaremos con Federico Taboada, arquitecto y experto en movilidad, en una entrevista larga y tendida para enriquecer la información sobre el sistema de transporte colectivo Metro. Hola Federico, muchísimas gracias por estar aquí en esta discusión del metro tan importante que hemos cubierto en Tribu Política desde distintos ángulos. Ya tuvimos a nuestra colega periodista Gloria Piña, tuvimos a una trabajadora sindicalizada del metro, hablamos con las personas del movimiento Movilidad Sin Miedo, tenemos muchísimo que comentar y quisiera empezar preguntándote si eres funcionario o asesor del gobierno local o federal. No. Ok, Fede, nos comentabas que querías platicar de varios temas hoy. Quisiera empezar yo con el tema del presupuesto, que puede ser bastante confuso. Cuéntanos, ¿disminuye el dinero por el tema de la pandemia? ¿Luego vuelve a subir? ¿Cómo es que se maneja a detalle el tema de los dineros y del mantenimiento justo para que no pasen accidentes y otras eventualidades? Bueno, yo creo que primero vale la pena comentar que en el tema de el presupuesto ha habido notas con falsos análisis. Ha habido algunas personas que están en redes sociales, sobre todo analizando el presupuesto desde una de sus 5 componentes. El presupuesto del metro se compone, por decirlo de cierta manera, de 5 bolsas. Ese presupuesto tiene partidas como ingresos propios, que pues casi todos son tarifas, boletaje. Hay otro que son fideicomisos, participaciones, el presupuesto fiscal que se le da, que son básicamente presupuesto del gobierno de la ciudad, y hay algunos otros fondos que generan, sobre todo de financiamiento, que generan este presupuesto en general. Y este presupuesto pues se destina a varios rubros, ¿no? Mantenimiento, compras, mantenimiento menor, algunas otras refacciones, infraestructura que se esté generando, por ejemplo. Y lo que hemos visto cuando analizamos esto es que cuando vemos la composición de estas 5 bolsas, el presupuesto no solo ha aumentado, sino es el más grande en la historia del metro por cerca de 3 veces. Algunas personas han comentado que la reconstrucción de la línea 1 no es mantenimiento.
Ese es el problema cuando la gente que analiza presupuestos no sabe de infraestructura. La reconstrucción de la línea 1 es completamente construir una línea de nuevo. Es más que un mantenimiento, porque la línea 1 del metro tiene 54 años de edad. Es la más vieja, como lo dice su nombre, es la primera, pero pues es la línea que ya no le puedes dar mantenimiento. No hay mantenimiento que le puedas dar a una línea de 53 años. Se tiene que volver a construir. Entonces, ¿en qué consta la reconstrucción? En comprar trenes nuevos, en sustituir todas las vías, en sustituir los durmientes, el balasto, reforzar la subbase, reconstruir el túnel, básicamente. Entonces, bueno, ese presupuesto solo son 37,000 millones de pesos. El presupuesto con cualquier jefe de gobierno entre 2000 y 2018 rondaba entre los 12,000 y los 17,000 millones de pesos. En términos reales. Claro, hay que flactar, ese es el paso número 1. Digamos, en términos reales, más allá de la inflación, más o menos andaba entre 12,000 y 17,000 millones de pesos. Solo esa obra son 37,000 millones de pesos. ¿Cómo pueden decir que el presupuesto ha bajado? Todo ese dinero se está yendo a la línea 1. Después hay otro concepto que es más allá de lo que vemos nosotros, tren, andenes, vías, existe también la instalación eléctrica. La instalación eléctrica del metro también tiene 54 años y debe ser sustituida. Ese concepto, que es un proyecto que se llama Metro Energía tuvo un costo de 5,000 millones de pesos. Estas dos obras que te digo se realizan en 2 años, porque no vas a reconstruir toda una línea en un año. Y la tercera es el centro de mando, que se movió al C5. ¿Por qué? Porque el C5 es el lugar más seguro de la Ciudad de México. El C5 está construido para que pase lo que pase en la ciudad, la gente que está operando el C5 no tenga la necesidad de salir. Es decir, la estructura con mayor resistencia a cualquier tipo de sismo o fenómeno natural, incendio, algún huracán, algún cortocircuito, el C5 está blindado de todo eso. Es como el Pentágono. ¿Por qué? Porque cuando pasa una emergencia en la ciudad, la gente del C5 no puede salir por protocolo. Tiene que estar ahí, tiene que estar segura. Siendo el lugar más seguro de la ciudad, tiene todo el sentido que el centro de mando esté ahí y no esté en un lugar que presenta vulnerabilidades. Siendo el metro una infraestructura que mueve a 5 millones de personas, se vuelve una infraestructura estratégica. Ahorita vamos a hablar de eso, sobre todo con la presencia de la Guardia Nacional, pero ese centro de mando tiene que estar en el C5. El proyecto del centro de mando son otros 800 millones de pesos. Es otro proyecto que se hace en 2 años. Si nosotros analizamos eso, el presupuesto de 2022 que se ejerció son cerca de 41,000 millones de pesos y el proyecto de presupuesto 2023 que todavía no se ejerce porque es enero 18 está en 44,000 millones de pesos. Entonces, si tú lo comparas con otros años, pues ni siquiera hay precedente. Y está bien porque, o sea, la línea 1 se tenía que reconstruir, no es un capricho. Pero cuando hablamos del tema del presupuesto es así. Se compone el presupuesto por 5 bolsas. Lo que han hecho ciertos analistas es solo analizar una. Disminuye en 2021 porque básicamente el público usuario disminuyó el 50%. Entonces se utilizaban como la cuarta parte de los trenes para mover a la gente. Entonces no tenías que darle un mantenimiento tan mayor y sobre todo porque el resto del dinero se fue a conversión de hospitales, compra de kits de salud, instrumentos médicos, etcétera. Entonces, bueno, el tema del presupuesto es ese. El presupuesto ha ido aumentando. Entonces podemos dar por descartado eso. Quería yo comentar otra cosa que tal vez yo no me he querido meter en la discusión pública porque, digamos, yo que soy experto en infraestructura, lo tengo muy claro, pero comunicarlo no es tan sencillo, pero te lo voy a comentar de todas maneras. La línea 1 que se está reconstruyendo, seguramente los primeros 10 años de su mantenimiento, pues su demanda de mantenimiento va a ser muy bajita. ¿Por qué? Porque la acabas de reconstruir. Que es lo mismo cuando tú compras un coche, Valeria. Pues tú compras un coche o le cambias el motor a tu coche, pues el mantenimiento mayor va a ser en muchos kilómetros, no va a ser en un primer momento. Yo te comento esto porque no necesariamente el indicador más adecuado es el monto del presupuesto, sobre todo en estos años que se ha sustituido mucha infraestructura vieja. Te lo pongo con el ejemplo del cablebús. El cablebús se construyó hace 1 año y medio.
pues su mantenimiento mayor será en unos 10 años. Y es normal, porque es una infraestructura nueva, tiene la más nueva tecnología. Entonces, la discusión pública se ha ido por los montos. Pero bueno, la verdad es que si lo analizamos con frialdad, los montos no necesariamente son el mejor indicador. Pero bueno, ya que se fue por ahí, pues incluso en montos están equivocados. No hay un recorte. Hace 4 días, Hernán Gómez tuvo una mesa de debate con Lía Limón, Xóchitl Gálvez, el presidente de Morena, Sebastián Ramírez, y el exdirector del metro, Jorge Gaviño, que yo creo que de morenista no tiene nada. Ahí, cuando Lía Limón presenta esta gráfica falsa que han estado presentando en redes, donde el presupuesto se reduce o se recorta, Jorge Gaviño dice, perdóname, pero aunque vamos en alianza, yo no puedo avalar esa gráfica. Esa gráfica tienes que agregarle la reconstrucción de la línea 1, la construcción del centro de mando y la sustitución de la red eléctrica de 6 líneas, que no es poca cosa. La demanda del metro de energía es la misma demanda que tiene la ciudad de Hermosillo, Aguascalientes o de Colima. Es una demanda tremenda. Recurrimos a ver el octágono para corroborar lo que dijo Federico, y así fue como lo dijo Jorge Gaviño, director del metro de 2015 a 2018 y quien es ahora diputado local del PRD. Yo, dejando fuera del tema político, esto es muy importante señalar que hay que reconocer la inversión histórica en el metro, porque si no estamos partiendo de falacias. Estamos hablando que efectivamente hay 19,000 millones de pesos del metro, pero tenemos que considerar los 37,000 millones de pesos que se van a ejercer en 3 años, más los 4,000 millones de pesos que ya se ejercieron y que se van a poner en funcionamiento a través de Metro Energía en los próximos días. En cuanto al presupuesto, creo que queda claro que no es por ahí y hay que empezar a investigar otras hipótesis. Antes de pasar a las otras hipótesis, Federico, preguntarte de este punto sobre el C5, donde ahora está el puesto central de control, después de que se quemara hace 2 años en las instalaciones del Buen Tono. Me imagino que no estaban preparados para recibir la operación del tránsito de los trenes. Y te lo digo porque cuando platicábamos con la conductora sindicalizada del metro, nos decía que venían muchas fallas de ahí, de origen. ¿Cómo está funcionando esta parte? Y preguntarte también sobre las fallas que se han reportado en diferentes espacios informativos sobre este sistema de radio Tetra. Hay un centro de mando por línea. Es bastante complejo tener uno solo para todo el metro. Obviamente, pues cuando tú analizas la tecnología, esto a lo mejor va a espantar a algunos, pero si tú analizas los trenes más viejos del metro, pues hay unos que todavía tienen frenos de madera. O si tú te pones atención a las líneas más viejas, los durmientes, es decir, esta estructura donde están las vías, son de madera. Es decir, ya tienen muchos años. Y en una ciudad como la Ciudad de México, eso es más o menos normal. Hay líneas en el metro de Londres que tienen 150 años. El mismo tren ligero en la Ciudad de México, sus vías tenían 104 años. Eso no los hace más inseguras. O sea, digamos, a veces son un poco menos eficientes, pero sucede así. Eso no solo está en la tecnología de los trenes, sino en sus centros de mando también. Entonces las líneas más viejas pues tenían un centro de mando pues más viejo, con una tecnología más vieja. Esto tiene que ver también porque los trenes eran muy viejos. Entonces es complicado tener un tren viejo con una tecnología de monitoreo más nueva. Por eso se sustituyen todos los trenes de la línea 1. En el caso de la línea 1, en estricto sentido, no necesariamente tendrías que cambiar los trenes. Cuando tú vas a Nueva York, por ejemplo, ves trenes de los 40. Cuando tú vas a Viena, los tranvías, pues hay unos que son de los años 20. Incluso abajo de tu asiento hay una pequeña chimenea donde hay unos troncos que se están quemando para generar calor. Es muy romántico, es muy lindo, es nada inseguro, pero en el caso de la línea 1 no se sustituyen únicamente por tecnología, sino por capacidad, porque la línea 1 del metro es la más demandada de todo el sistema. Entonces, esa línea 1 requiere trenes de mayor capacidad. Si tú recuerdas, los trenes de la línea 1 son estos trenes que tienen vagones separados. Los que se compraron son vagones que no tienen esa separación, que están continuos, que todo es un vagón. Como los línea 2, justo. Esos tienen mayor capacidad, te cabe casi el 20% más de la gente. Entonces, se requieren trenes nuevos por capacidad y eso trae como consecuencia una nueva tecnología de monitoreo. La línea 1, ahora en su nuevo centro de mando, que va a estar en el C5, ya tiene un centro de monitoreo mucho más actualizado que requiere y que traerá también como consecuencia un monitoreo mucho más fino.
En la práctica que he visto el centro de monitoreo actual, la verdad es que no me parecía nada inseguro. O sea, los trenes tienen muchos protocolos para evitar colisiones y demás. Por eso no son cosas que pasen todos los días, pero pues no está de más tener un centro de mando mucho más moderno, ¿no? Ahora, volviendo a lo de las otras hipótesis, hablabas de la inversión más grande. Hace un par de semanas tuvimos desgraciadamente el choque de los trenes en la línea 3 y es verdad que los choques no son algo tan frecuente, pero hay cosas que sí pasan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, que a la gente se le caen cosas a las vías, llaves, carteras, patines. Creo que sí cabe preguntar qué estamos definiendo aquí como hechos atípicos. Yo creo que todo eso que mencionas, cuando a la gente se le cae una envoltura de galletas, se le cae una botella de agua o incluso el celular, o sea, ¿quién quiere tirar su celular? O sea, yo creo que el movimiento menos intencionado no puede haber hoy en día, ¿no? Con todo lo que traemos en el teléfono. Pero pues esas cosas suceden y suceden aquí, suceden en Chicago y suceden en Tokio, suceden en cualquier lugar. Y yo creo que esos hechos, pues bueno, tienen que tratar de sensibilizarse sus consecuencias con la gente, con la población, para que no haya este tipo de retrasos en el servicio, porque cuando tú tiras una envoltura de galletas, la vía, sobre todo porque es aluminio, se magnetiza, entonces hay que desenergizar la vía, toda la vía, parar el tren, mover el tren, quitar el objeto y ya eso que te toma 15 minutos, pues en el metro 15 minutos es un infierno estar esperando, ¿no? Entonces, esto que tú comentabas explica el 85% de los retrasos en el metro. O sea, estos hechos accidentales, ¿no? Pero recientemente hemos visto algunos que nos llaman mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención el que sucedió el sábado, que fue el día el que sucedió la lamentable muerte de este estudiante, el sábado 6, porque un día antes se reportó una falla en ese tramo de la línea 3, que está entre Potrero y La Raza. Y usualmente el protocolo es: se reporta una falla, va y se atiende. Estoy siendo muy simplista, pero creo que nos ayuda a comprenderlo así. Se reporta, se repara, y si no tiene reparación, ese tramo no se abre al día siguiente hasta que haya reparación. Siempre hay reparación, pero pues hay unas reparaciones que tardan un par de horas y otras que tardan un par de días. Entonces, para no poner en riesgo a la población, ese tramo no se abre. Ese es el protocolo. Bueno, este tramo se abrió o nunca se atendió, más bien la falla. Entonces, primera sospecha. ¿Qué está sucediendo aquí? Los trabajadores reportan una falla. ¿A quién? A los trabajadores. Los trabajadores no atienden la falla. Los trabajadores abren la línea o no la cierran. Eso es suficientemente sospechoso porque se sabía que había una falla y no se atendió. Entonces, esa es la primera sospecha. Segunda, el tren que chocó con el tren que estaba parado, ese tren había sido el año pasado sacado 1,100 veces de circulación por fallas en el sistema de frenado. ¿Por qué volvió a la circulación? ¿Quién está a cargo de eso? Los trabajadores que están en talleres. Tercer caso sospechoso. Hace 5 días se presenta en la línea 3 del metro, en la madrugada, una persona que se introduce al metro a través de rejillas que están en la banqueta, estas rejillas que vemos en la calle y que pisamos. Se introduce al metro. El tipo se introduce exactamente en el túnel en el momento en el cual las vías están desenergizadas. Eso no lo sabe cualquiera. Llega exactamente a un punto donde está un cable de alta tensión y lo corta 40 metros. Un cable de alta tensión no lo cortas con un corta uñas ni lo cortas con los dientes. Requieres sobre todo un cable del metro, que básicamente es un cable que está hecho de varios cables. Te toma eso más o menos 1 hora y media cortarlo con una herramienta muy sofisticada que tienen únicamente ciertas personas. Es una herramienta muy cara que en ocasiones solo le venden a gobiernos esas herramientas. Esa es otra sospecha de alguien que sabía por dónde entrar. Alguien le dio acceso a dónde iba a llegar y que podía cortar un cable de alta tensión. Entonces, esta serie de hechos nos permiten por lo menos no descartar la posibilidad de que existen algunos trabajadores que tienen el interés de afectar la operación del metro.
Claro, la fiscalía va a decir esto y lo tendrá con mayor vehemencia y contundencia que lo que yo estoy diciendo. Pero lo que yo quiero decir es, oigan, no descartemos esa posibilidad, porque no es que alguien tiró una botella de agua a las vías. Estos son hechos mayores. Cuando analizamos también a profundidad de manera ministerial cómo se desprende el vagón del metro en la estación Polanco de la línea 7 y empezamos a ver cuáles son los detalles, que no estaba bien anclado, que la pieza que los anclaba estaba degollada, es decir, que no tenía sus seguros. Ese tipo de cosas nos dejan ver que hay una intencionalidad de algunas personas. No podemos olvidar que el 80% de los trabajadores del metro están adscritos a un sindicato que tiene un líder sindical que lleva 45 años como líder sindical, como secretario general. Fernando Espino es un político del PRI que ha sido múltiples veces diputado del PRI y que abiertamente se ha opuesto a la Cuarta Transformación, pues de manera muy contundente. Yo recuerdo cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Fernando Espino dijo: si el jefe de gobierno quiere guerra, la va a tener, y mejor que nos pongan un ring, porque yo con la mano atada lo voy a someter. Realmente dijo: le voy a dar una madriza, pero por respeto a tu público comento eso. Ese tipo de cosas que pues no cualquier persona se atreve a decir, nos dejan ver que existe esa posibilidad. Fernando Espino tiene 18 familiares trabajando en el sindicato del metro, entre ellos 4 de sus hijos, 3 de sus exesposas. Obviamente, si hay espacio para la exesposa, pues hay espacio para la esposa en turno, que es pues, la supervisora de las taquillas. Imagínate, tiene gente en talleres, tiene gente en puestos estratégicos que nos permitirían sospechar de la posibilidad de que eso suceda. No lo aseguro, pero lo que nos indican los hechos es que esta posibilidad existe y que son cosas pues muy atípicas, y yo que tengo esa libertad de decirlo, pues no descartemos que hay un sabotaje al interior del metro. La frase que menciona Federico atribuida a Fernando Espino también sucedió, según consigna el diario La Jornada, del 26 de enero del 2001. Esto después del tercer encuentro entre los dirigentes del sindicato del metro con las autoridades, donde los trabajadores estaban exigiendo equipo de seguridad y herramientas. Así también la denuncia de material caduco valuado en 700 millones de pesos. Las autoridades presentes admitieron la carencia. Ese año, recordemos, Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la capital y Espino Arévalo era diputado local por el PRI, o al menos una de las 5 veces que lo ha sido al mismo tiempo que ha dirigido al sindicato del metro. En dicha reunión se habló también de la construcción de un balneario para los trabajadores en Morelos y de viviendas al norte de la ciudad. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Federico Taboada, arquitecto y experto en movilidad. Federico, seguimos platicando. Hay cosas que pasan en el metro todo el tiempo. Justamente ante estos hechos entra la Guardia Nacional y lo del cable que ya mencionabas, de hecho pasó cuando ya había entrado este cuerpo. Entonces, preguntarte sobre la pertinencia de la Guardia Nacional, porque hay cosas que ya pasaban, como que a la gente se le caen cosas a las vías, o que, por ejemplo, se descomponen las escaleras eléctricas porque algunas personas deciden orinar ahí. Son cosas que pasan y que yo pienso siempre han pasado, o deberíamos verlas como acciones coordinadas para sabotear la operación del metro. También comentarte sobre lo que pasó en la estación Polanco, que, bueno, tan ya había pasado que circuló una foto de 2014 como si hubiera sido el accidente de esta semana. ¿De verdad podemos hablar de hechos atípicos? Sí, claro, estos hechos, como comentábamos, ¿no? De que a alguien se le cae algo a las vías, o sea, algo cotidiano. La señora que tira las aspas de la lavadora, las aspas metálicas, yo no sé si conozcas a alguien que viaje con aspas metálicas en el metro, o sea, es muy sospechoso. O sea, ante ese tipo de hechos, creo que vale la pena investigar. Cuando vi lo de las aspas metálicas y decía, ¿alguien conoce a alguien que haya viajado con una aspa metálica de una lavadora ahí? Bueno, junto a las oficinas de Radiocentro en Artículo 123 hay varios locales donde venden refacciones de electrodomésticos y mucha gente viene al metro a comprarlas. Claro, pero me acordé mucho de este meme de cuando están metiendo un ataúd, ¿no? En el metro, como cosas muy atípicas, ¿no? Pero lo de las escaleras eléctricas es importantísimo que lo digas. Básicamente, lo único
que explica la falla de las escaleras eléctricas siempre es que un hombre orina en las escaleras eléctricas. Siempre. A esa persona hay que detenerla y hay que adjudicarle una falta administrativa 100%. Eso lo debe hacer la policía de la ciudad o la Guardia Nacional y debe de haber una investigación de eso. Porque, digamos, intencionado o no, es una afectación mayor a la gente, ¿no? Siempre, por alguna extraña razón, siempre he estado viviendo como en las colindancias de la línea 7 del metro, en algunos momentos más al norte, en algunos momentos más al sur. Pero cuando vivía en Azcapotzalco, en la estación Camarones, son 5 pisos que hay que subir. Entonces, subir 5 pisos para una persona adulto mayor con el súper o con algo o con la nieta o con una discapacidad, perdón, pero es una afectación mayor y creo que vale la pena que haya una sanción. En el tema de las personas que digamos accidentalmente se les cae algo, pues yo creo que ahí no debe haber mayor problema. Pero pues sí hemos visto que existen pues, algunas afectaciones mayores que pueden suceder y deben ser investigadas, ¿no? En los últimos días, la Guardia Nacional que ha tenido presencia en andenes y en estaciones. Viene aquí la Guardia Nacional a reforzar la presencia de seguridad en el metro porque pues hay un número limitado de policías. Es verdad que la ciudad tiene casi 90,000 policías, pero pues realmente si los divides por turnos tenemos 33,000. Son 3 turnos. Y en el metro apenas hay 2 o 3. Hay alguien en los accesos y hay alguien en los andenes. Entonces, que haya un refuerzo ahí nos ayuda a que este tipo de hechos de que alguien tire algo no suceda. Lo que sí es que recientemente les están dando acceso a los talleres. Y eso está padre porque permite y evita que esas cosas sucedan, como el desprendimiento del metro, que no haya un cortocircuito, que no haya personas. Por ejemplo, es una red tan extensa que, claro, puede haber tecnología que evite o que te ayude a detectar cuando alguien se mete a cortar un cable de alta tensión. Pero digamos, tu objetivo final, pues es que ese cable de alta tensión no afecte la operación del metro. Entonces eso sí lo puede hacer la Guardia Nacional como manera preventiva y como teniendo presencia en estos lugares que son estratégicos. Y acerca del vagón, es claro que ha sucedido antes. La cosa es por qué sucede. Y en ese momento, lo que pasó en 2014, me parece que fue como en noviembre, lo que explicaba el desprendimiento de ese vagón era un desgaste en las uniones, no un corte premeditado en el sistema de anclaje de uno y otro como sucedió hace unos días. Entonces, quiero presentar esto con evidencia porque me parece que, como comentaba hace rato, no lo podemos asegurar, pero yo creo que descartarlo puede ser un error. Descartar que hay alguien al interior del metro que está permitiendo que estas cosas sucedan o que las está operando es algo que no podemos descartar. ¿No es esto criminalizar a los trabajadores? O sea, atentar contra su derecho a la presunción de inocencia. Pues no, por eso hay una investigación, no hay presunción de inocencia, no se está culpando a nadie, ninguna autoridad ha salido a culpar a los trabajadores. Lo que sí es que cuando tú analizas con frialdad estos hechos, por ejemplo, el tipo que se metió a la línea 3 a cortar un cable de alta tensión, pues te digo que no es un hecho fortuito, es alguien que tenía conocimiento de por dónde alguien le dio acceso, llegó al túnel y pudo cortar el cable sin que en 30 minutos nadie lo interrumpiera. Entonces, vale la pena tenerlo como hipótesis, pero lo que me interesa es que esta evidencia le pueda sensibilizar a la gente de que eso es posible y de que vale la pena investigarlo. No estoy diciendo que la Tierra es plana y sin presentar evidencias. Estoy diciendo que este tipo de hechos no los hace cualquier persona y que se requiere un conocimiento de alguien que tiene a perfección el conocimiento de la red y cómo opera. Entonces, no lo descartemos. ¿Y qué poder tienen realmente los trabajadores para dejar de operar una línea? Ya decías tú el ejemplo con la línea 3 y yo lo pregunto porque en la línea 12 había muchos reportes de parte de los conductores y los trabajadores de que había cosas raras hasta que pasó lo peor. ¿Realmente pueden decir no vamos a operar esta línea o no vamos a operar este tramo? Ellos reportan diariamente en las bitácoras de mantenimiento. Y por ejemplo, en la línea 12 se observaba a lo largo desde que se echó a andar hasta la actualidad, que había fallas en ciertos lugares, ¿no?
Hay unas fallas que son más evidentes y que salen en el mantenimiento diario, y hay otras que hasta que no sucede algo como esto, pues se pueden evidenciar, ¿no? Yo creo que los trabajadores del metro tienen tanta experiencia, yo creo que no debemos subestimarlos. Son trabajadores que tienen 40, 50 años de experiencia en un sector muy específico y muy técnico. Son ingenieros mecánicos, son ingenieros electricistas, son ingenieros civiles, son ingenieros en transporte y tienen todas las posibilidades de determinar cuándo está sucediendo una afectación. La cosa, claro, hay que reportarla, pero también hay que atenderla. Y el hecho de que no se atiendan, pues puede obedecer a dos órdenes, ¿no? La primera es que no haya las refacciones, que no exista la posibilidad de atender esa falla, para la cual lo primero que debería operar pues es no permitir la circulación en esa vía. Y la otra es que no se quiera atender. Y eso es algo que también tenemos que tener muy claro. Es verdad que el metro es muy viejo y que en ocasiones sus refacciones no son tan fáciles de obtener. Hay muchas empresas que realizaban estas refacciones que ya no existen. Por eso también la idea de sustituir todos los trenes de la línea 1, porque hay piezas de esos trenes que ya no existen en el mercado. Entonces es mejor comprar un tren nuevo. Entonces creo que los trabajadores realizan esos reportes diarios y sobre todo por un tema de jerarquía, ¿no? Si hay una falla en un lugar, más vale deslindarse y curarse en salud y decir yo reporté. Aquí está mi bitácora de hace 2 meses donde vengo reportando que hay una falla en tal puesto, en tal lugar. Y lo vengo reportando desde hace días. No se atiende, bueno, pero yo aquí está mi reporte. Después vas con quien atiende la falla y yo no atendí porque no había refacciones. Oye, yo no atendí porque no lo consideré prioritario. Pues hay que investigar, ¿no? Yo creo que los trabajadores tienen mucho margen de maniobra y que lo que es más importante ahorita es determinar cuál fue la causa, que no haya repetición, pero sí también encontrar quiénes son las personas responsables. Si es un tema de proceso, hay que reforzar el proceso, pero si es un tema de una negligencia, por ejemplo, nadie ha comentado nada acerca de la salud del conductor, que está muy grave y bueno, toda nuestra solidaridad con ellos, pero pues hace 2 meses había 2 conductores que tuvieron porque estaban en estado de ebriedad. Tenemos que investigar todas las posibilidades, ¿no? Puede haber ese tipo de fallas también. Lo que a mí no me agrada tanto, pues es que en la discusión pública lo único que se posicionó fue el mantenimiento. Ya. Y en montos. Esto puede ser multifactorial, ¿no? ¿Y con qué instrumentos podríamos considerar que la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro o en los talleres es exitosa? Algo que nos ayude a decir, ok, esto está funcionando o al contrario, esto no está funcionando. Hemos visto en los últimos días que la Guardia Nacional hace más que solo supervisar. Cubre turnos, por ejemplo, que no estaban cubiertos por la policía auxiliar o la policía bancaria industrial. Asiste a ciertos usuarios que tienen alguna vulnerabilidad, alguna discapacidad, previene tipos de delitos como robos, como que te bolseen y esas cosas. La simple presencia ayuda mucho, ¿no? Y que estén desarmados creo que manda un mensaje también. Hay quien ha llamado a esto militarización. Yo nunca he visto la militarización de algo sin armas, pero pues es muy extraño. Y la otra es, claro, ayudar a prevenir que este tipo de hechos suceda, tanto que la gente deposite en las vías algún objeto, como que en talleres, como en tramos interestaciones, como en los lugares de mantenimiento sucedan algunos hechos extraños, ¿no? O que puedan afectar la operación. Quienes detectan el cable de 40 metros cortados fueron la Guardia Nacional. Eso evitó que algún otro siniestro sucediera. A lo mejor nadie iba a morir, pero sí evitó que un siniestro sucediera. Entonces, más ojos en el metro te ayudan mucho más. En el país no existe otra corporación que no sea la Guardia Nacional que nos pueda ayudar a hacer eso. Esa es la otra realidad. Nos puede gustar, nos puede no gustar, pero pues no hay otra corporación que pueda ayudar. O sea, no te puedes traer a la policía de Zacatecas o sea, por más civiles que sean. Bueno, yo no sé si confiaría mucho en la policía de Zacatecas, pero no te puedes traer a otra corporación, no te puedes traer a los guardabosques, no te puedes traer a los jóvenes construyendo el futuro, no te puedes construir a otra. No hay otra corporación que tenga esa presencia, esa disciplina para estar aquí y poder ver esos hechos. Lo que creo que está padre es que se esté informando semanalmente
qué hechos se están encontrando. Y para ello, pues es muy importante la presencia de la Guardia Nacional, porque te decía, tener un policía en torniquetes y uno en andén no es suficiente. La Guardia Nacional y sus equivalentes en el mundo cuidan infraestructura estratégica, es lo que comentaba hace rato. La red de trenes de París está toda vigilada por el ejército, toda. En Alemania tienen a su resguardo centrales termoeléctricas, centrales carboníferas. En Francia tienen reactores nucleares, puertos. En Alemania tienen el puerto de Hamburgo, que es el puerto más importante de Europa. En Inglaterra tienen gasoductos. Entonces, no estamos hablando de una infraestructura que no utilice la gente. Es una infraestructura que mueve a la Ciudad de México y sus afectaciones son no solo de tiempo, sino económicas también. Entonces, es importante que una corporación venga a reforzar la presencia. Y desarmados me parece que está bastante bien, ¿no? Ya hablabas de infraestructura, pero el metro tiene un componente que es también un mar de gente. ¿Dónde entra la Guardia Nacional en el aspecto cívico sobre las manifestaciones o si hay un acoso sexual, por ejemplo? Claro que tienen protocolos porque es una especie de policía. La Guardia Nacional, no se nos olvide que opera en todo el país. ¿Por qué existe la Guardia Nacional? Porque no existen policías estatales. Esa es la respuesta más lógica. No existen policías estatales porque los gobiernos estatales son inútiles y apenas si pueden recoger la basura. ¿Es una vergüenza? Sí, sí es una vergüenza. Pero dado que no hay policías estatales ni municipales y están penetradas por el narco, llega la Guardia Nacional. O que son insuficientes en número, ¿no? Caso de Coahuila es una policía más o menos decente, pero pues en número muy chiquito. Te digo, en la Ciudad de México tenemos 80,000, en Coahuila no hay ni 4,000. Entonces, pues, ¿cómo le hacen frente al narco, a la frontera, al contrabando, todas esas cosas? Claro que tienen protocolos de este tipo y además pues tienen a la policía para auxiliarse, ¿no? Yo creo que en las manifestaciones que hemos visto, por cierto, ninguna pacífica, desgraciadamente, bueno, pocas han sido pacíficas. Movilidad Sin Miedo me parece que lo hizo bastante bien. Además, me parece que es una marcha muy legítima porque una manifestación legítima porque su exigencia es básicamente, claro, que haya seguridad en el transporte, eso sobra decirlo, pero que haya presencia en las zonas de mayor población y de mayor marginalidad. Me voy a salir un poquito el tema, pero creo que vale la pena comentarlo en esta entrevista. Yo creo que esto va a tener una resolución en corto plazo. Se encontrarán responsables, se reforzarán protocolos, habrá mayor presencia de autoridades, pero a mí la afectación que más me importa, además de la cotidiana de la gente que se mueve, es que yo no sé si la próxima jefa de gobierno o jefe de gobierno en un primer momento se va a animar a ampliar la red del metro. Esto es lo que a mí me preocupa, sobre todo, que está viendo un imaginario colectivo en que el metro es un quilombo, ¿no? Es un polvorín y que pues más vale dejarlo ahí y mantenerlo y que ahí vaya y demás. Pero pues muy difícilmente, salvo que haya una persona con mucha determinación y con mucha voluntad política, pues se va a animar a extender el metro o a hacer otra línea del metro y demás, que es muy necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos culpando al metro sin tener muchos elementos y eso lo único que favorece es al discurso antitransporte público. Ahorita que te comentaba lo del presupuesto, hoy tenemos el gasto o la inversión más importante en transporte público en la historia de la Ciudad de México. Se han construido los teleféricos más grandes del mundo. El trolebús estaba básicamente sepultado. Tú hablabas con los trabajadores de trolebús y te decían que sufrían un acoso por parte del secretario de gobierno de Mancera, que era Héctor Serrano. O sea, un día sí y el otro también. Se ha reforzado el trolebús, la red de transporte pasajeros, igual el RTP y lo que está sucediendo en el metro. Este gasto histórico, además, sin aumentar tarifas. Esto es algo que nadie habla. Marcelo Ebrard recibe el metro en 2 pesos y lo aumentó 50%. Con él costó 3 pesos el metro. Sí, hay cierta justificación de que se construyó la línea 12 y hubo un gasto. Bueno, Mancera lo recibe en 3 pesos y lo aumenta casi 70%. Lo aumenta 5. ¿Cuál fue la mejora de su sexenio? ¿Cuál fue la gran obra? ¿Cuál fue la línea que extendió? ¿Dónde está ese dinero? Y hoy se está haciendo esta inversión sin aumentar tarifas.
ya lo hemos platicado tú y yo, el tema del transporte público no solo responde a que haya una buena red de transporte, sino que la gente la pueda pagar. El 28 de diciembre parecía broma, pero la gobernadora de Tlaxcala aumentó el transporte 30%. Hoy subirte a una combi en Tlaxcala cuesta 15 pesos. Son 3 viajes en metro. Entonces, creo que vale la pena también mencionar eso, que hay un gasto histórico, hay una inversión histórica en el metro, sin aumentar tarifas, que el gasto en mantenimiento solo ha aumentado, como te mandé en estas gráficas, que el tema de los trabajadores es algo que no hay que descartar y que la presencia de la Guardia Nacional solo viene a reforzar. En algún momento va a suceder un abuso. Hay que sancionar esos elementos y no permitir que eso suceda. Pero de que necesitamos mayor presencia en infraestructura estratégica, como es el metro, como son las redes de agua potable, como son las redes de alimentación de energía, eso sin duda. ¿Algo que quieras añadir a esta extensa entrevista, Federico? Creo que poco abona la discusión de la movilidad en las ciudades que tengamos una discusión banal en las redes sociales y en algunos medios de comunicación acerca de lo que sucede en el metro. Es algo muy serio, es algo que hay que llevar con pinzas y que creo que hay que permitirle a las autoridades llegar a sus conclusiones, y que todo lo que se ha mostrado en los últimos días apunta a que pues no es algo fortuito únicamente y que hay algo atrás que pronto saldrá y que nos permitirá ver con claridad qué es lo que sucede y que podamos tener muy claro que esto no es algo que sea exclusivo del transporte público, porque no me gustaría que avance en estos años el discurso antitransporte público. El transporte público es donde se mueve la mayor parte de la gente y que tenemos que fortalecer el transporte público y llevarlo a aquellos lugares donde no tiene presencia para ayudar a moverse a la gente más pobre y más olvidada. Ese, por cierto, va a ser un tema de discusión ahora en la campaña del Estado de México, porque algo que va a ser fundamental en el debate del Estado de México es el transporte. Por lo mientras, el tramo subterráneo de la línea 12 ya abrió sus puertas nuevamente, recibiendo en su primer día a 80,000 personas y en los días laborales de esta primera semana a 150,000. Su afluencia antes de su repentino cierre en 2021 era de 240,000 personas. Sobre el tramo aún en obras, Federico nos comentó que se están reforzando las estructuras de 220 claros, esto es la distancia entre una columna y otra, y podría estar lista toda para septiembre u octubre. Además de la ampliación hacia el poniente de la ciudad, una estación en la colonia Alfonso XIII y otra fuera de las oficinas de la alcaldía Álvaro Obregón. Al terminar, la línea 12 se conectaría con la renovada línea 1 y la línea 3 del cablebús, que se prevé esté lista para diciembre. Por ahora se esperan al menos 2 manifestaciones más, una de ellas organizada por un grupo de militantes juveniles del PRD, así como otra más por parte del colectivo Movilidad Sin Miedo de la asociación MexGiro, con quienes platicamos a principio de esta semana. Si quieres conocer más de este importante tema, te recomendamos escuchar nuestros episodios Línea 3, El Metro no aguanta más, y El Metro y la lucha por la movilidad digna. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.